La guerra de las sombras y la luna. En la Edad Primera, cuando el cielo aún era un lienzo vacío y las noches eran un manto de terciopelo sin estrellas, la luna reinaba como la única lámpara del mundo. Su luz plateada bañaba montañas, valles y mares, guiando a los viajeros nocturnos, calmando a las bestias y susurrando esperanza a los corazones de los hombres. Bajo su resplandor, los pueblos de Tarion caminaban sin temor, sus hogueras reflejando el brillo lunar como un eco de su bondad. Pero en las cavernas profundas, donde la luz nunca llegaba, habitaba un pueblo extraño, los hijos de la sombra, seres sin forma definida, hechos de vacío y resentimiento. Odiaban la claridad de la luna, pues revelaba lo que ellos querían ocultar: su envidia, su vacío, su deseo de apagar todo lo que brillara. Juraron extinguir la luna y sumir la tierra en una oscuridad eterna. La primera noche de guerra, los hijos de la sombra emergieron de sus cuevas como un río negro, extendiendo un velo oscuro que comenzó a devorar el cielo. El resplandor de la luna se debilitó y las sombras se alargaron, cubriendo aldeas y bosques. Los pueblos de Tarion entraron en pánico. ¿Cómo luchar contra un enemigo que no tenía cuerpo, solo vacío? Las espadas cortaban aire, las antorchas se apagaban con un soplo y los cánticos de los druidas eran silenciados por un frío que helaba el alma. El velo negro avanzaba y la luna, pálida y temblorosa, parecía a punto de desvanecerse. En ese momento de desesperación, 3 campeones surgieron, elegidos no por reyes ni dioses, sino por la propia luna, que vio en ellos corazones capaces de sostener su luz. Y Ared, un guerrero de lanza, había jurado proteger a los viajeros nocturnos, guiándolos por senderos peligrosos con su arma siempre lista. Su figura alta y su mirada firme eran un faro para los perdidos. Selmar, un poeta errante, llevaba un laúd gastado y una voz que, según él, podía encender estrellas invisibles. Sus versos eran tan vivos que parecían danzar en el aire. Daria, una cazadora de las montañas, tenía ojos que veían en la penumbra más profunda, capaz de rastrear presas donde otros solo veían oscuridad. La luna, desde su trono en el cielo, les entregó 3 dones para enfrentar a las sombras. A Yaret le dio una lanza hecha de un fragmento de su luz, cuya punta brillaba como un relámpago y cortaba la oscuridad como si fuera tela. A Selmar le otorgó un verso eterno, grabado en una piedra que palpitaba como un corazón, cuyas palabras podían despertar lo que estaba dormido. A Daria le dio una flecha de plata pura, que nunca erraba su blanco y dejaba un destello que iluminaba la noche. La batalla se libró en el Valle del Silencio, un lugar donde ningún viento soplaba y ningún eco regresaba. Las sombras caían como olas, densas y frías, intentando ahogar todo a su paso. Y Ared, en el frente, arremetía con su lanza luminosa, cada golpe partiendo la oscuridad en jirones que se disolvían como niebla. Daria, desde las colinas, disparaba su flecha de plata una y otra vez. Cada impacto creaba un destello que duraba lo suficiente para salvar a un aliado, guiar a un perdido o cegar a una sombra. Selmar, entre los combatientes, cantaba versos que parecían encender el aire, dando coraje a los que flaqueaban y haciendo retroceder a las sombras con la fuerza de sus palabras. Pero la guerra parecía perdida. El velo negro ya cubría medio cielo, y la luna, cada vez más pálida, apenas podía sostener su luz. Los pueblos de Tarion, agotados, comenzaban a rendirse al miedo. Las sombras susurraban promesas de olvido, de un mundo sin dolor ni memoria, y algunos, desesperados, empezaban a escucharlas. Yaret, cubierto de heridas, seguía luchando, pero su lanza brillaba menos con cada golpe. Daria, con las manos temblando, disparaba su última flecha, sabiendo que no podía recuperarlas todas. Selmar,
con la voz ronca, cantaba aún, pero sus notas se perdían en el rugido del vacío. En el momento más oscuro, cuando el velo negro estaba a punto de apagar la luna por completo, Selmar trepó a una colina en el corazón del Valle del Silencio. Sostuvo la piedra con el verso eterno y, con las últimas fuerzas de su alma, gritó un verso que había guardado toda su vida, esperando este instante. Donde haya un corazón que recuerde, la luz nunca muere. Su voz se expandió como fuego, atravesando el velo negro como un cuchillo. La piedra en sus manos brilló, y del cielo, como si respondiera a su canto, brotaron las primeras estrellas. Eran pequeñas, apenas chispas al principio, pero miles, millones, destellando contra la oscuridad. Cada una era un eco del verso de Selmar, un fragmento de esperanza que la luna había guardado para este momento. El velo negro retrocedió, incapaz de cubrir tantos puntos de luz. La luna, fortalecida por las estrellas, recuperó su brillo, bañando el valle en una claridad que quemaba a las sombras. Los hijos de la sombra, derrotados por la luz que no podían apagar, huyeron a sus cuevas profundas, donde la luna no podía alcanzarlos. Sus susurros se desvanecieron y el Valle del Silencio, por primera vez, resonó con los gritos de victoria de los pueblos de Tarion. La luna, ahora rodeada de un firmamento estrellado, brillaba más fuerte que nunca. Un recordatorio de que la oscuridad nunca sería total mientras alguien encendiera aunque fuera una chispa. Yaret, Selmar y Daria no buscaron tronos ni templos. Regresaron a sus vidas. Yaret guiando viajeros, Selmar cantando en plazas, Daria cazando en las montañas. Pero los pueblos de Tarion los recordaron como los tres de la primera noche, los guardianes que trajeron las estrellas al cielo. Cada noche, los viajeros alzaban la vista, agradeciendo a la luna y a sus campeones, y los niños aprendían a contar historias bajo el nuevo firmamento. Los bardos, junto a las fogatas, cantaron la guerra de las sombras y la luna, y la enseñanza se grabó en las canciones y los corazones de generaciones. Una sola luz puede ser apagada, pero 1000 luces juntas hacen retroceder cualquier sombra. Y así, en las noches de Tarion, cuando la luna y las estrellas iluminan el mundo, los pueblos recuerdan no solo la batalla, sino el momento en que un verso, una lanza y una flecha probaron que la luz, cuando se comparte, es más fuerte que cualquier oscuridad. O el canto de las estrellas perdidas. En un rincón del cosmos donde las estrellas no solo brillaban, sino que cantaban, flotaba Auralis, una isla suspendida en un cielo infinito de tonos púrpura y ámbar, como un lienzo pintado por dioses olvidados. Sus bordes resplandecían con cristales que reflejaban la luz de las auroras, y el aire olía a ozono, jazmín y un toque de sal que evocaba mares lejanos. Los luminares, habitantes de Auralis, eran seres de piel traslúcida que emitían un fulgor suave, como si atraparan fragmentos de constelaciones en sus cuerpos. Sus voces, al entonar melodías ancestrales, mantenían la isla a flote, pues se decía que el canto era el latido que la unía al corazón del universo. Cada nota resonaba con el aroma de flores silvestres y el susurro del viento, y por las noches el cielo respondía con destellos que parecían danzar al ritmo de sus canciones. Pero la armonía de Auralis estaba muriendo. Las estrellas, una a una, habían comenzado a callar. Con cada silencio, la isla descendía un poco más hacia el abismo, un vacío oscuro que se extendía bajo el cielo, un lugar donde la luz se desvanecía y el aire olía a cenizas frías. Los luminares cantaban con más fuerza, pero sus melodías, rígidas y repetitivas, parecían insuficientes.
El miedo se filtraba en sus corazones como una niebla densa, y las grietas en el suelo de la isla crecían, emitiendo un brillo plateado que nadie se atrevía a tocar. En este mundo vivía Lírien, una joven luminar cuya luz era más tenue que la de otros, pero cuyos ojos del color del crepúsculo ardían con una curiosidad insaciable. Su cabello, largo y plateado, se movía como si estuviera vivo, atrapando reflejos de las estrellas. Lírien no era la mejor cantante, pero sus melodías eran únicas. Mientras otros luminares repetían las canciones tradicionales, ella improvisaba, tejiendo notas que parecían susurrar secretos olvidados. Sus manos, marcadas por el roce de las cuerdas de su arpa celeste, tocaban armonías que llenaban el aire con un aroma a tormenta y esperanza. Los ancianos, sin embargo, desaprobaban su osadía. «El canto debe ser puro, Lírien», le reprendió Maebra, la líder del consejo, con una voz que crujía como ramas secas. «Tus melodías rompen la tradición. Si sigues, condenarás a Auralis al abismo». Una noche, cuando el cielo se tiñó de un negro más profundo que el carbón, Lírien despertó con un zumbido en su pecho, como si una estrella le hablara directamente. El sonido era cálido, vibrante, y traía consigo un aroma a lluvia y metal fundido. Incapaz de ignorarlo, salió de su cabaña, descalza sobre el musgo luminoso que cubría Auralis, y siguió el zumbido hasta el borde de la isla. Allí, donde los cristales se quebraban y el viento olía a eternidad, encontró una grieta en el suelo que palpitaba con un fulgor plateado. Al tocarla, una visión la envolvió. Un océano de estrellas apagadas flotando en el abismo, sus luces parpadeando débilmente, mientras susurraban una melodía rota, fragmentada, que pedía ser restaurada. Lírien retrocedió con el corazón latiendo como un tambor. «¿Qué significa esto?», murmuró, y el viento le respondió con un eco. «Canta lo que has olvidado». Al amanecer, un forastero llegó a Auralis. No era un luminar, sino un viajero del abismo, un ser alto y enjuto, envuelto en una capa de sombras líquidas que ondeaban como agua bajo la luz de la luna. Se hacía llamar Vael, y sus ojos, del color del carbón encendido, parecían contener galaxias enteras. Su voz, grave y resonante como un tambor lejano, atrajo a los luminares a la Plaza de los Cantos, donde las luces danzaban en espirales. «He visto mundos nacer y desmoronarse», dijo, mientras las sombras de su capa se arremolinaban a su alrededor. «Vuestra isla cae porque habéis olvidado el canto verdadero, el que une las estrellas al alma. Solo alguien con el valor de romper las cadenas del miedo puede recuperarlo». Sus ojos se posaron en Lírien, que estaba al fondo, oculta entre la multitud. Ella sintió un escalofrío, como si él pudiera ver el zumbido en su pecho. Esa noche, mientras la isla temblaba y descendía otro palmo hacia el abismo, Lírien se escabulló hacia la grieta. Con su arpa en mano comenzó a tocar, no las melodías aprendidas, sino las que surgían de su interior. Notas discordantes, salvajes, llenas de anhelo y dolor. El aire se cargó de un aroma a tormenta, y las grietas de la isla brillaron con más intensidad, como si respondieran a su canto. Pero entonces, un rugido emergió del abismo. Una sombra con forma de serpiente alada, hecha de vacío y silencio, ascendió y habló con una voz que helaba la sangre. «Si cantas el canto verdadero, liberarás las estrellas, pero perderás lo que más amas. ¿Estás dispuesta a pagar el precio?». Lírien tembló, sus dedos vacilando sobre las cuerdas. ¿Qué amaba más? ¿Su hogar? ¿Su música? ¿O era algo que aún no comprendía? Recordó las palabras de Vael, las visiones de las estrellas y el zumbido en su pecho, que ahora era un rugido. «No sé qué perderé», susurró. Pero el silencio no es vida. Su voz se alzó, no perfecta, pero viva,
y el canto que brotó era como un río desbordado, caótico, hermoso, lleno de amor por Auralis y de rabia contra el miedo que la ataba. La isla vibró, las grietas comenzaron a cerrarse y las estrellas en el cielo parpadearon como si despertaran. Pero la sombra del abismo no cedió. Se acercó, envolviéndola en una oscuridad que olía a cenizas y olvido. Lírien sintió que su luz se desvanecía, que el zumbido en su pecho se debilitaba. Entonces Bael apareció, su capa de sombras brillando como un cielo nocturno. «El precio no es solo tuyo, Lírien», dijo, su voz ahora suave, casi rota. Extendió la mano y de ella surgió una luz cegadora que se fusionó con el canto de Lírien. La sombra del abismo retrocedió, chillando, y las estrellas apagadas comenzaron a brillar de nuevo, elevando la isla hacia el cielo. Pero cuando la luz se desvaneció, Bael se había convertido en un destello plateado que se fundió con el firmamento. Lírien cayó de rodillas, jadeando. El zumbido en su pecho había desaparecido, y con él una parte de su esencia. Comprendió entonces que Bael no era solo un viajero, sino una estrella perdida, una que había sacrificado su existencia para completar el canto verdadero. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. Auralis se estabilizó, flotando más alto que nunca, bañada en un amanecer que olía a promesas y hierba fresca. Los luminares, asombrados, comenzaron a cantar las melodías de Lírien, no por obligación, sino por amor a la vida que habían recuperado. Días después, Lírien se sentó al borde de la isla, tocando su arpa bajo un cielo resplandeciente. Su luz era más tenue ahora, y su voz, aunque hermosa, carecía del zumbido que una vez la había guiado. Pero al mirar las estrellas, que ahora cantaban con una fuerza renovada, sonrió. Había perdido una parte de sí misma, pero había ganado un mundo. Los luminares, antes temerosos, comenzaron a experimentar con sus propios cantos, tejiendo melodías nuevas que hacían brillar la isla con colores nunca vistos. Una noche, mientras tocaba una melodía suave, Lírien sintió un nuevo zumbido, no en su pecho, sino en el aire a su alrededor. Era el eco de las estrellas, susurrándole una verdad que no necesitaba palabras. La libertad no estaba en aferrarse a lo que amaba, sino en dejarlo ir para que otros pudieran vivir. Su canto, ahora más sereno, se mezcló con el viento, y las estrellas respondieron, como si le agradecieran en un idioma que solo el alma podía entender. La ciudad que vendía tiempo. Al amanecer, la plaza de Lusaria olía a pan tostado, a aceite de reloj y a promesas. Los toldos de colores se abrían como flores y, entre frutas, telas y amuletos, relucía el puesto más codiciado de todos, el mercado del tiempo. Allí no se compraban cosas, sino horas. Relucían en frascos como polvos dorados o en péndulos que latían, pacientes, esperando dueño. Había minutos para caber en una siesta, mañanas enteras para terminar un libro, décadas a precio de palacio. Quien tenía dinero podía alargar un abrazo, postergar un adiós, estirar la juventud hasta que la nostalgia se volviera un rumor lejano. Liora, relojera de manos pequeñas y ojos despiertos, abría cada día su taller frente a ese mercado. Aprendió del padre a escuchar el mundo en los engranajes, el clic que avisa la tormenta, el zumbido que anuncia fiesta, el silencio raro que llega antes de un llanto. Reparaba el tiempo de los otros sin tocar el suyo. O eso creía. Aquella mañana, mientras ajustaba una caja de música, vio a un niño tambalearse en medio del gentío. La madre, una mujer de delantal remendado, trataba de retenerlo del brazo. El chico reía, pero su risa sonaba hueca.
como si se deshiciera antes de tocar los oídos. «No te acerques», susurró la madre. «No podemos comprar nada». «Solo miro», dijo él, con esa insolencia luminosa de los que aún no conocen la factura. Un mercader de guantes blancos apareció con la suavidad de una telaraña. «Puedo ofrecerle una tarde de lluvia para saltar charcos», dijo, «o una noche completa para pedir deseos sin que nadie los oiga». «No tenemos con qué pagar», respondió la mujer, bajando la vista. El mercader alargó un contrato como quien tiende una mano amiga. «Siempre hay formas», dijo. «Podemos adelantar tiempo, un par de años de su hijo ahora, y lo recuperarán cuando él sea mayor y trabaje. No sentirá nada, apenas un sueño». El niño miró a su madre, curioso. Liora apretó la caja de música hasta sentir el borde cortarle la palma. «No lo haga», dijo sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El mercader sonrió con dientes pulidos. «Señora relojera», respondió con cortesía envenenada, «cada quien administra su reloj como quiere. ¿O prefiere que el niño pierda su infancia guardando turnos?» La madre tembló. Liora se vio reflejada en el cristal de un frasco de horas. Allí estaba ella misma, más joven, sosteniendo la mano de su padre en el hospital, deseando una sola tarde más. No la tuvo. El mercado le enseñó entonces una frase que no olvidó. «El tiempo no es cruel. Los pobres lo vuelven estrecho». Odió esa frase como se odia a quien dice una verdad torcida. «Si firma», prosiguió el mercader, «el pequeño tendrá una tarde de lluvia hoy mismo y usted podrá descansar sin culpa». La madre tomó el contrato. Liora sintió que un muelle secreto, dentro de su pecho, se tensaba hasta el dolor. «Espere», dijo, cruzando la plaza como quien desobedece una ley. «No se meta», advirtió el mercader, amable y filoso. «Si el problema es ese papel», dijo Liora. «Yo pago la tarde». El mercader entrecerró los ojos. La madre abrió los suyos con una gratitud que ardía. «No puede», dijo él, sonriendo de lado. «El mercado del tiempo no acepta caridad. El contrato se paga con lo que falta». ¿Qué significa eso? Significa que las horas obedecen al arconte del reloj. Y la regla es clara. Solo quien sufre la falta puede pagarla. Si quiere saldar esta tarde, tendrá que restársela a su reloj. «Hágalo», dijo Liora. «Sáqueme una tarde, pero déjela al niño». El mercader inclinó la cabeza, fascinado por la simpleza de lo imposible. «Firmado». Selló con tinta negra. El papel olió a hierro. Aquella tarde en la ciudad, el cielo cumplió su parte. Llovió a cántaros con gotas anchas, de esas que hacen dibujos en las baldosas. El niño saltó charcos hasta que sus botas pesaron lo mismo que la risa. Liora, por su parte, siguió en su taller sintiendo que algo se desprendía en su pecho, leve como si alguien hubiera cerrado de golpe una ventana. Cuando anocheció, buscó la caja de música que había dejado sobre la mesa. No estaba. Tampoco recordó la melodía que en la mañana la había hecho llorar sin razón. La tarde se había ido sin haber pasado. Fue entonces cuando Liora lo intuyó. El mercado no vendía horas, vendía recuerdos posibles. Corrió el rumor. La relojera había pagado. Al día siguiente, una fila amaneció frente a su puerta. Un anciano quería una hora para despedirse de su esposa muerta. Un obrero, 2 mañanas para aprender a leer. Una niña, una noche para mirar el mar. Liora tragó saliva y escuchó los relatos. Cada petición era un universo que podía existir si alguien ofrecía su latido a cambio. «No puedes con todos», dijo Bran, el amigo que le llevaba café y noticias. «Te consumirás». «¿Qué otra cosa hacemos si no?», respondió Liora, con esa terquedad dulce de quien se sabe en la cuerda floja. «Consumirnos de a poco por lo que no elegimos o de golpe por lo que sí».
Esa semana vendió 6 minutos de su risa, una canción de su infancia, 2 amaneceres en el puerto. A cambio, el anciano aprendió a decir adiós sin resentimiento. El obrero leyó su primer cuento. La niña vio cómo el horizonte se tragaba el sol y le dejó un dibujo con peces naranjas. Liora guardó el papel en su caja de herramientas, como un talismán que pesaba menos que una pluma y más que un yunque. Pero algo empezó a quebrarse. Al tercer jueves se cruzó con una mujer que juraba conocerla desde la escuela. Liora sonrió por educación. No recordaba su nombre. Al viernes siguiente, al pasar frente al hospital, notó que el edificio era un rectángulo vago en su mente. Un olor a desinfectante la arañó sin encontrar carne en la que clavar memoria. «¡Detente!», dijo Bran, apretándole el hombro. «Te estás vaciando». «Estoy aprendiendo», dijo ella. «Hay relojes que solo funcionan cuando pierden alguna pieza». Bran negó, triste. Liora volvió al taller. No durmió. La ciudad, mientras tanto, se inclinaba cada vez más hacia el mercado. Las tiendas empezaron a vender frascos de minutos al lado de las naranjas. En las puertas de las escuelas colgaban listas de horas recomendadas para aprobar, con precios. Los ricos compraban desayunos eternos y atardeceres exclusivos. Los pobres hipotecaban madrugadas. Una abuela vendió su siesta para pagar la operación del nieto. Un tironero compró 10 minutos para escapar de la patrulla y después se dedicó a alquilarlos por segundo. El arconte del reloj, invisible pero presente, sonreía en cada tic-tac. Nadie lo había visto, pero todos obedecían sus reglas porque ¿quién iba a discutir con el tiempo? Una noche, Liora escuchó un golpe en la puerta. Era la madre del niño de la tarde de lluvia. «Perdón», dijo con los ojos como 2 lunas. «Venía a traerle esto». Le puso en la mano una piedra lisa y tibia con un caracol petrificado en espiral. «Mi abuela decía que así se guarda la memoria de las olas», explicó. «No tengo con qué pagarle, pero quiero que conserve algo que no se gaste». Liora apretó la piedra como si fuera un pulso. La mujer bajó la voz. «Quiero que vea algo», susurró. «Hay un lugar donde el tiempo no se compra, se devuelve. No se lo diga a nadie». La llevó a las afueras, por un callejón que olía a sopa y a leña húmeda. Bajaron una escalera secreta. El aire se volvió frío. En el fondo, tras una puerta de metal con grafitis de relojes derretidos, se abría una sala larga, iluminada por bombillas temblorosas. Decenas de personas pasaban de mano en mano frascos opacos, péndulos apagados, relojes de bolsillo que ya no marcaban hora. «Somos la hermandad del minuto», dijo un hombre con voz de madera. «No compramos tiempo, lo devolvemos a quienes fue robado». «No se puede», dijo Liora riendo sin humor. Las reglas son de quien cobra», contestó una mujer con pelo azul. «Nosotros seguimos otras. Quien dona su atención regresa horas a quien la perdió». «¿Atención?». La mujer la guió a una mesa. Allí una muchacha dormía con la frente sobre un cuaderno lleno de dibujos a lápiz. Trabajaba en 3 turnos. Se le escaparon los fines de semana y el cumpleaños del hijo. «Siéntate. Escucha su historia. No mires el reloj. No juzgues. Acompaña». Liora obedeció. La muchacha habló entre sueños, entre lágrimas. Contó su miedo a volver a casa con las manos vacías, su rabia de escuchar siempre «ya habrá tiempo», su vergüenza de comprar minutos de madre en el mercado. No hubo ritual, ni pago, ni contrato. Hubo presencia. Liora salió de la sala con las pestañas húmedas y el corazón abollado. La muchacha despertó al día siguiente con un recuerdo que no sabía dónde colocar. Un domingo caminando con su hijo por el parque. Los árboles le olían a pan tostado.
La hermandad no hacía milagros, pero algo movía. Donde posaban atención, el tiempo recuperaba un pulso tenue, como el de un pájaro herido que decide respirar otra vez. Liora empezó a bajar cada noche. Reparaba relojes de la gente, escuchaba historias, aprendía a devolver minutos que no había comprado. Empezó a soñar con un reloj sin números, solo con respiraciones. Sin darse cuenta, dejó de pagar con sus propios recuerdos. «Te vuelven los colores y...», dijo Bran sirviéndole café. «Ayer me dijiste gracias con la voz de antes». «Estoy aprendiendo otra regla», respondió Liora. «Donar presencia es otra forma de agrandar la vida». Bran levantó la taza como quien brinda con algo que no entiende, pero respeta. El mercado del tiempo no tolera disidencias. Cuando las cifras bajaron, un 12% menos de ventas en tardes, 9 en mañanas, los mercaderes hablaron en voz baja con el aire. El arconte escuchó. «Encuéntrenla», ordenó una voz que era todas las voces, como si hablara a través de ventiladores escondidos. «Hagan que recuerde demasiado, que se ahogue en su propia memoria, que vuelva a comprar». Una tarde de viento seco, un mercader con guantes blancos cruzó el taller. «Señora relojera», dijo, «el arconte del reloj quiere verla, le ofrece un trato». Liora se limpió las manos con el delantal. Notó una grieta en el borde de su uña. «Respira», se dijo, como se respira antes de abrir un reloj antiguo. «No compro nada», contestó. «Tampoco vendo». «No se trata de comprar ni de vender», sonrió el mercader. «Se trata de regresar lo que es suyo». Sin esperar respuesta, le puso en la palma una esfera diminuta de cristal. Dentro, otra Liora corría descalza por un muelle. El padre la perseguía riendo. El agua estaba a la altura de los tobillos. Un perro ladraba a las gaviotas. Liora sintió un golpe de sal en la lengua. Casi cayó. «Tenemos todos sus recuerdos», dijo el mercader con ternura fingida. «Si ayuda a callar a esa gente subterránea, el arconte le regala una vida entera. Las tardes que no tuvo, las canciones que olvidó, los nombres que perdió. Todo». Liora cerró los ojos. Dentro de su pecho, el muelle tenía la temperatura exacta del verano. El padre era una sombra tibia. Abrió los ojos. El mercader sonreía. En el cristal, la niña Liora se daba vuelta y por un segundo pareció mirarla a través de los años. «No puedo aceptar», dijo con la voz 2 tonos más baja. «Si lo hiciera, mis manos arreglarían relojes que mienten». El mercader dejó caer la esfera en el mostrador. No se rompió. El vidrio vibró con un sonido de campanillas. «Volveremos», dijo saliendo. «Todos vuelven. El tiempo siempre gana». «El tiempo no juega», susurró Liora cuando la puerta se cerró. «Somos nosotros los que apostamos». La noticia corrió más rápido que las palomas. El arconte pidió audiencia pública. El reloj mayor en la torre central tocaría los 12 golpes de medianoche para anunciar la gran subasta de años. Los ricos lucirían sus billeteras, los pobres sus contratos. Había quien bromeaba con el traje que usaría para comprar una década. Había quien lloraba de antemano por la madrugada que entregaría. La hermandad decidió actuar. Liora propuso algo que sonó a delirio y a hogar al mismo tiempo. «No vamos a tomar la torre», dijo ante la mesa larga de la sala subterránea. «Vamos a ajustarla». «¿Cómo se ajusta un reloj que manda sobre todos?», preguntó Bran. «Con su pieza más humilde». Esa noche, mientras el mercado instalaba tarimas y jaulas de luz, la ciudad respiró de costado. Mujeres y hombres salieron a los balcones, niños se treparon a los muros, ancianos se sentaron en los escalones.
Liora, con Bran y la madre del niño de la lluvia, trepó al interior del reloj mayor por una escalerita de hierro que se oxidaba con dignidad. La torre olía a grasa, a polvo viejo y a campanas. ¿Estás segura?, preguntó Bran con la linterna en la boca. Nunca, dijo Liora. Pero adelante. Allí estaba, el palet minúsculo que daba paso a cada diente del escape. Esa pieza que nadie mira, el corazón humilde y porfiado de todo reloj. Liora sacó su estuche, levantó una tapa, apretó un tornillo que nadie había apretado en décadas. «¿Qué haces?», susurró la madre. «No lo detengo», dijo Liora. «Lo sincronizo con nosotros». «¿Nosotros?». «Con nuestros latidos». La hermandad, dispersa por la plaza, se tomó el pulso. 1, 2, 3. Liora cerró los ojos. Percibió un batir desordenado. Corazones nerviosos, enfadados, apurados, rendidos. Apretó los tornillos en pequeños gestos de afinación. El palet empezó a moverse con un ritmo nuevo. Uma, no, ano. Una broma apenas, una luz en la arena. Afuera, alguien empezó a marcar compás con los dedos. Luego otro y otro. Cuando el arconte dio el primer golpe de medianoche, el tic-tac de la ciudad sonaba agente. El mercader de guantes alzó la mano para ofrecer 2 años en verano sin mosquitos. Nadie lo escuchó. La plaza entera estaba siguiendo el ritmo con palmas suaves, como si arrullara a un niño. Los ricos miraron sus frascos. Las horas adentro no brillaban. Las etiquetas, esas promesas de tardes perfectas y mañanas productivas, parecían papeles mojados. «¿Qué hicieron?», susurró el mercader con la piel del color de un papel en blanco. «Nada», dijo Liora tocando el eje con la yema. «Solo recordamos cómo suena un corazón cuando no está a la venta». El arconte habló. Su voz llegó desde los altavoces como viento frío. «Esto es ilegal. El tiempo es mío». La gente se quedó quieta. Un silencio denso llenó el aire, de esos que se rompen con una palabra que importa. La madre del niño de la lluvia abajo alzó la piedra del caracol. «El tiempo es nuestro», dijo. «Porque es lo único que somos». Nadie aplaudió. Nadie gritó. Respiraron, y al respirar el reloj mayor se paró. Fue apenas un segundo de esos que pesan una vida, pero suficiente para que las botellas, los frascos y los péndulos del mercado se apagaran como si les hubieran soplado la vela. La gran subasta quedó muda, los contratos sin pulso. El arconte jadeó con la rabia de un viento sin molino. Liora destensó el tornillo. El reloj volvió a andar. Nonsense. No con la velocidad que pedía el comercio, ni con la lentitud que deseaba la nostalgia, sino con la cadencia irregular, humana, preciosa de una ciudad que decide caminar a su paso. No hubo revolución sangrienta. Hubo un pacto torpe y hermoso. El mercado del tiempo no se cerró. Lusaria nunca hizo nada del todo, pero dejó de vender años y estaciones. Pasó a intercambiar servicios de atención, horas de compañía para ancianos, tardes de juego para niños solos, mañanas de lectura para quien no supo aprender a tiempo. La hermandad del minuto subió a la superficie. Pintaron en la plaza un mural con una frase que nadie firmó. «Lo que miras, crece». Los mercaderes guardaron sus guantes blancos. El arconte, cansado de que su voz rebotara sin eco, calló. Dicen que se fue por una grieta detrás del campanario y que ahora murmura en relojes que nadie escucha. Liora volvió al taller. El primer día sin subastas, la madre del niño de la lluvia entró con una tarta que olía a vainilla. Bran llevó café. El niño, ya alto, se sentó en el suelo a reparar con ella un reloj de bolsillo. «Este escapó cuando mi abuelo murió», dijo. «Quiero que vuelva a andar». Liora sonrió. Encontró el fallo. Un diente mordido por el miedo.
Lo limó, lo ajustó, lo lubricó con una viscosidad clara que olía a limpio. Cerró la tapa. El reloj volvió a latir, tímido, como quien pide permiso a su propia historia. «Escucha», dijo ella. El niño pegó la oreja a la caja metálica. Sonrió con dientes de futuro. «¿Te acuerdas cuando me regalaste una tarde de lluvia?», preguntó la madre, con ojos que aún guardaban mareas. «No», respondió Liora sincera, «pero sé qué pasó y me alcanza». Esa noche, después de cerrar, Liora sacó de la caja de herramientas el dibujo de la niña con peces naranjas y la piedra con caracol. Los colocó junto a una fotografía de su padre que alguien le devolvió semanas atrás. Un vecino que, movido por la nueva costumbre de mirar, encontró un álbum en un mercado de pulgas. El padre estaba en el muelle, salpicando agua con el pie. Liora, niña, le tendía las manos. No lloró. Apoyó los dedos en el cristal, como quien marca un compás. El tic-tac de la ciudad le llegó por la ventana. Era una música rara, preciosa, gente cocinando a destiempo. Besos dados con prisas buenas, discusiones que se cortan para servir la sopa, risas que entran en compás y se desafinan sin culpa. Cerró los ojos. Entendió sin palabra en la lengua algo que había perseguido con contratos y tornillos. El tiempo no era una cosa que ella tenía o daba, era lo que ella elegía mirar y acompañar. Se durmió en el banco de trabajo, la caja de música reparada, esa que había desaparecido un día, y volvió con un ritmo nuevo. Sonó sola, bajito. La ciudad, al otro lado de la ventana, respiró a su paso. Cuando amaneció, el mercado del tiempo abrió sus toldos como siempre. El pan siguió oliendo a pan. La gente siguió llegando tarde o temprano a donde la esperaba otra gente. Y Liora, con una calma llena de vida en las manos, levantó el cierre de su taller, sabiendo que cada reloj que arreglara a partir de entonces estaría afinado no con la urgencia del miedo, sino con la música de un corazón que aprendió a servir aquello que ama.